Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Casi que hoy hacemos un programa de carácter urgente, ¿eh? Porque la cosa está que arde. Y nunca mejor dicho. Pero ya sabéis qué pasa, que cuando hablas de algo que no les guste que hables, cambian, giran 180 grados y después queda como aquello que dijeron, ¿ves cómo no era? Pero ahora el planeta está que arde. Y cuando digo que está que arde es a nivel de incendios inusuales que hoy me gustaría que con nuestros expertos de Sapiens nos digan qué opinan. Saludamos a Luis Rovira aquí en los estudios de la radio. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buen verano. Muy buenos días, buen verano y encantado de estar otra vez aquí en Sapiens con vosotros, contigo y con la Rosa. Y nuestros oyentes, por descontado. Y también saludamos, Luis, a Rosa de las Maravillas Vidal. La tenemos a Rosa también en otras latitudes. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano? Muy buenos días a todos y como ya veis está caliente, pero a mí me da la sensación que parece que nos están cocinando y nos quieren hacer al punto. Muy original. Vamos a ver, y hace un par de años, en una portada de la revista Time, salía pues como algo un tanto extraño, ¿no? Porque dices, estas revistas así que eso, parece que detrás tiene una información privilegiada y nos lo ponen un poco de forma pues alegórico / subliminal de cosas que van a suceder. Salía una portada. Rosa, explícanos, ¿qué decía esta portada? Pues, Ferran, te refieres a la portada que salió en 2021, en abril, si no recuerdo mal, y se veía el mapa del mundo así en plano, y se veía fuego por muchas partes del planeta. O sea, que se acerca bastante a la realidad que tenemos hoy en día. ¿Qué dices, no? Es como si en una tienda de fruta, de golpe y porrazo, ves que ponen, no sé, venta de neumáticos. Dices, ¿y esto qué hace aquí, no? Esto nos da la misma sensación, ¿no? En una revista como Time, que hablen de un planeta en llamas, pues, Luis, es un tanto misterioso esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Diferentes revistas, así mismo Los Simpson, que parece que predigan. Entonces dices, ostras, ¿cómo sale esto? Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de cambio climático, el planeta se está autodefendiendo, que más o menos cada 50 años suceden cosas, sobre todo a nivel térmico, sea por glaciación o sea por desertización. Entonces, si además todo lo que estamos haciendo nosotros provocamos ahora en estos momentos que haya más calor, pero además, ¿qué mano oculta hay detrás de todo esto? Esto es lo importante, saber dónde estamos y qué estamos provocando y quién. Claro, porque, Rosa y Luis, aquí hay una cosa. Incendios. Siempre ha habido mentes retorcidas con leyes superlaxas que parece que, bueno, tú quemas el monte, pero en el monte hay vida, hay negocio, y cuando digo negocio, en el sentido de que hay agricultores, ganaderos que se ganan la vida del campo, bien pastando pues el ganado o cultivando, etcétera, etcétera, etcétera. Se quema y parece que cuando los cogen, pues lo que ahora está casi de moda, te cojo y te suelto después, porque bueno, ¿qué pasa? Primero, por un lado, que los malhechores campan con una cierta impunidad anómala por estar en el siglo XXI. ¿Qué opináis en este aspecto? Refiriéndonos en los incendios, nos centramos en los incendios. Sí, bueno, en los incendios lo estamos viendo últimamente. No sé, yo te hablaría de 5, 6, 7 años atrás. Estamos viendo la gran cantidad de incendios que hay, que se están produciendo y que la mayoría son provocados. ¿Cómo es que la ley es tan laxa para todas estas personas o estos pirómanos o estos locos? Porque es así, que están quemando el bosque, que están quemando la tierra, que están provocando pues sequedad, que están provocando que los bosques no se regeneren, porque aquí podríamos hablar exactamente de qué está sucediendo ahora y de lo que están diciendo expertos. Los incendios de sexta generación, que ya es una bomba. Entonces,
¿por qué la ley? Pero es que está pasando en todo. Es que se está provocando, no sé, un derrumbamiento global a nivel de la sociedad, que esta es otra historia. Pero vamos a centrarnos, como me has pedido, Ferran, solo en el tema climático. Yo insisto, ¿qué, quién, cómo y por qué está sucediendo y están provocando, eso sí lo digo, están provocando que haya mucho más, que se hable del cambio climático? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que se busca? Seguramente a lo largo del programa creo que lo vamos a hablar y vamos a decir nuestras propias conclusiones. Rosa, hay un plan oculto, y esto atendiendo un poco a los teóricos de las teorías de la conspiración, un plan oculto para desertizar, para quemar los bosques, con una finalidad un tanto siniestra. ¿Qué opinas? Pues para que las personas que nos escuchan saquen sus propias conclusiones, yo voy a decir algunos puntos en los que quiero que reflexionen. Por ejemplo, las leyes que tenemos hoy en día que no ayudan nada a que no se propaguen los incendios. Por ejemplo, que prohíben a los pastores que siempre han ido al monte a pastar con su rebaño, pues hoy en día por muchas zonas no pueden pasar porque lo tienen prohibido. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese rebaño limpiaba de una manera natural el monte. Hoy en día los montes, todo aquel que le guste el senderismo, que le guste la montaña, cuando sale ve cómo está todo tirado, los árboles que caen nadie los limpia, está todo como abandonado. ¿Qué pasa con eso? Pues que cuando surge un incendio, pues claramente arde todo, porque es que las condiciones en el monte son las propicias para que eso ocurra. Entonces, ¿qué están haciendo con las leyes? Están enfocándolas a ayudar a que esto ocurra. Luego, otra cosa que debería de tener en cuenta es que, no sé si vosotros os habéis fijado, en que antes los incendios pasaban en medio del monte y quemaban el monte solo, no llegaban a los pueblos, no llegaban a tocar las casas. Era una cosa muy inusual. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos que los incendios se hacen muy cercanos a núcleos urbanos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para que afecte mucho más en el subconsciente y que la gente crea mucho más en el cambio climático. ¿Por qué? Porque les está afectando. Están saliendo de sus casas. Les están obligando a abandonar sus casas. Y eso está claro que se te graba en el subconsciente y tienes un miedo. Están provocando el miedo, como siempre. Utilizan el miedo. Hemos quedado estupefactos con el incendio en Hawái y el que ha arrasado literalmente la isla de Maui. Es impresionante, incluso a mí me extraña cómo no las propias calles no han hecho de cortafuegos, cómo los propios propietarios dejaban las mangueras regando la fachada de la casa o algo. Literalmente ha quedado arrasado. Decía un hawaiano que lo que se le estaba pegando en la ropa no eran cenizas de la combustión de la madera, sino restos de los seres queridos. Porque además hay un problemón enorme para identificar la cantidad de más de 100 muertos en un incendio que parece inusual. Porque una cosa es el incendio que se puede producir, provocado o no, en el monte, pero en una ciudad habitada con sus calles que hace de cortafuegos, etcétera, etcétera, ¿qué diantre ha pasado? Es más, incluso alguien decía que había filmado como un extraño, ¿cómo decirlo?, impacto de una luz muy concentrada. Estaríamos hablando de un láser weapon, de una arma láser. Corre por ahí una imagen un tanto sospechosa de un impacto de un láser. Después hay otra cosa. Hay armas climáticas o geoclimáticas. Y, por ejemplo, hay drones a día de hoy que son como aquellos antiguos lanzallamas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
pero con dron. Y también alguien ha filmado, de forma casual o causal, unos drones lanzando, bueno, son como lanzallamas, calcinando una parte del bosque, y aquello prende. Oiga, aquí está pasando algo. Y si son provocados, los cogen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Trabajan de forma individual? ¿Son células que trabajan por venganza de algo, o porque hay un tema psicológico mental, o por encargo? Sobre todo, yo te diría una cosa que vengo observando, ¿no? ¿Cómo puede ser el gran incendio que hay en Canadá en estos momentos? En 8 puntos diferentes. Dices, ¿cómo puede ser que 8 puntos diferentes? En Grecia también hay un montón de puntos diferentes de este incendio. Lo que ha pasado en Hawái. Además, al llegar a casa, a la ciudad, allí las casas son de madera, básicamente. Entonces, claro, allí hay un potencial enorme para quemar, ¿no? Si hablamos de Tenerife, también, aparte del viento, aparte de todo lo que pueda haber, que aumente la masa de combustión y la dispersión a través de las chispas, pero hay una cosa. ¿Cómo puede ser que en un perímetro de 90 kilómetros hablo, había diferentes puntos también de incendio? Esto es porque son provocados. ¿El por qué? Bueno, ahí está. Pero yo no me cabe ninguna duda. Que no me hablen del cambio climático, que no me hablen de que llueve poco. Vale, yo te diría que todo esto está sucediendo. Pero ¿por qué provocamos además? Porque se está provocando. ¿Por qué provocamos además no el miedo? Una palabra mayor, el pánico. Se está provocando el pánico, vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que quieren? Es que hay no sé, yo te diría como si hubiese un grupo de élite, que lo que está haciendo es provocar ese pánico. ¿Para qué beneficio? ¿Para que se abandonen los pueblos? ¿Por qué además, no sé, un ejemplo mismo en España, como decía Rosa hace un momentito? ¿Por qué han desaparecido los rebaños alrededor de los pueblos que limpiaban el bajo bosque? Entonces se expande rápidamente. Por eso, como no se limpia el bajo bosque ni los alrededores de los pueblos y las ciudades, rápidamente los incendios llegan a las poblaciones. Este es el gran peligro. No sé, en Cataluña hay algunos pueblos que ya están pagando y están creando... ¿Cómo se llama ahora? Espérate que me salga la palabra. Personas jóvenes para que cuiden los rebaños y los pastores, eso, y los lleven a pastar. Y además a esos pastores les está ayudando para que cuando se tengan que ordeñar las reses, para cuando se tengan que ordenar las ovejas o las cabras, puedan hacer transformaciones y vender la leche, hacer queso, y pueden vivir de esto aparte de las ayudas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se fomenta esto en todos los pueblos? ¿Por qué no hay una ley? ¿Por qué los gobiernos no ayudan a prevenir? También salió hace unos días un científico que ha creado un producto para que los incendios no avancen. ¿Por qué no lo están utilizando los bomberos? Además salió los bomberos... un programa de prime time de televisión. ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué no se dice, ostras, pues mira, los cuerpos de bomberos, no sé, hablo de toda España, por ejemplo, ¿por qué no se está utilizando esto? ¿Por qué no se está probando? Cuando es un hecho que funciona y se ha demostrado. Entonces dices, ¿qué mano oculta hay aquí? No sé, y hablabas, Luis, de los incendios de Canadá, ¿no? Y allí se están produciendo, y esto lo dijo un bombero, ya que hablas de bomberos, de extraños fenómenos inusuales. Rosa, después hay otro detalle. Yo no lo he oído. Estamos viendo campañas electorales, locales, generales, cada 2 por 3, pero no se ha oído por boca de ningún candidato, ni después presidente, planes de reforestación. O sea, hay 50.000 presupuestos, 50.000 leyes, decretos, pero planes de reforestación, con el paro que hay, ¿no estaría bien coger las personas
y darles pues esta oportunidad también de salir del paro y que estén en el monte reforestando y quizás, como dice la canción, pues aquel puede haber un arquitecto o un ingeniero con otro profesional reforestando y el día de mañana, hablando, pueden crear un proyecto empresarial. Además, haces que quieras más el monte, involucras más la sociedad. Se quema y aquí no pasa nada. Esto también es un tanto extraño. Y después, me gustaría saber qué opináis. Tenemos aquí una participación de un colaborador de Sabin, que es astrónomo, que le hemos preguntado, Joan Pujol, si, Joan, estas altísimas temperaturas que hemos tenido estos últimos días, incluso el año pasado, si atendían algún efecto del sol, ¿no? Pero hay una persona que es profesor, Jim Skee, que es recién elegido director del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el cual pues destaca que los activistas del cambio climático que advierten constantemente de un supuesto día del juicio final. En un futuro próximo están perjudicando los esfuerzos para hacer frente a la situación actual y no existe ninguna. Luis, Rosa, ¿qué opináis? Bueno, aquí a mí se me están juntando, cuando hablas de juicio final, se me están juntando muchas cosas. Todo el tema del cambio climático, que hay un cambio, más que un cambio, lo que hay son ciclos ¿vale? Pero además que se está provocando que esto se aumente y si pongamos que es un 10%, pues nuestra intervención hace que sea mucho más este porcentaje, ¿no? Pero además, fíjate tú la carrera que tienen ahora, y ahora me voy, la carrera que hay para ir a la cara oculta de la Luna para buscar agua, para poder vivir, para poder tener agua, pero además crear oxígeno y carburante para poder ir a otros sitios. Después la carrera que hay para ir a Marte. ¿Qué es que están provocando? ¿Están provocando, sí, el juicio final? ¿Y están buscando salidas? ¿O simplemente esta carrera espacial es para buscar materiales, minerales, para enriquecerse más? Lo dejo ahí. Bueno, o, como dijimos ya hace un montón de años, ¿y si esta prisa que hay es que saben algo que no trasciende a la sociedad? ¿Os acordáis de aquella película cómo era? ¿Era el día de mañana? No, era otra. 2012, que había un plan por unas élites que sabían que había un colapso planetario y ya estaban haciendo estructuras para, sobrevivir a esto. Una cuestión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo algo que me gustaría que compartierais en opinión. Dijo que la era del calentamiento global que había terminado, que entrábamos en la era de la ebullición global. Después de estas declaraciones de las temperaturas récord que hemos tenido el año pasado y ¿qué opináis sobre, esta alarmante, quizás realista o no, opinión? Rosa. Pues como ya he dicho al principio, que nos quieren cocinar a todos al punto. Y solamente, repito, hay que poner el foco en las políticas que se están tomando. ¿Por qué no les interesa reforestar el bosque, como tú has mencionado antes? Porque están luego poniendo parques eólicos en todas esas zonas. Y entonces los intereses no van por ahí. Y que también, por ejemplo, las políticas que ha tomado la Unión Europea con la guerra de Ucrania, que debido a eso nos hemos quedado sin ciertos hidroaviones que podrían apagar los fuegos más rápido. Y sin embargo, pues hemos tenido unas avionetas que lo han pagado mucho más lento y que se ha extendido mucho más. Entonces, ¿qué políticas se están tomando? ¿A favor de apagar los incendios o, por el contrario, para que se puedan extender y quemar más extensiones y poner mejores parques eólicos? Pues bueno, cada uno que piense lo que quiera. Rápidamente vamos a escuchar al astrónomo Joan Pujol, que le he preguntado si estas temperaturas tan anómalas
al menos aquí en la montaña, no las hemos tenido, yo no recuerdo jamás, o en el norte de España o en otros lugares, atendían a algún evento solar. Y nos dice exactamente esto Joan Pujol. Las estrellas son los únicos objetos que a nivel individual y de una manera natural producen energía, luz y calor en el universo. Durante los últimos años hemos observado y descubierto que muchas estrellas modifican la producción de energía, haciendo que estas estrellas aumentan su temperatura, aumentan su brillo, incluso aumentan su tamaño. Son las estrellas que llamamos estrellas variables. El Sol, de una manera muy sutil, también es una estrella variable, ya que hemos observado que cada 11 años, más o menos, aumenta la producción de energía de una manera muy pequeña, pero que la podemos observar. De manera que cada 11 años, por mecanismos internos, de mecanismos magnéticos, el Sol produce un poco más de energía y esta energía la canaliza hacia el exterior en forma de lazos magnéticos, y cuando esta energía sobrante llega a la superficie se pueden observar las famosas manchas solares. Esas manchas solares son el reflejo de la salida de esta energía que lentamente llegará a la Tierra. Evidentemente que esta producción de energía no es la responsable del cambio climático, porque esta producción de energía hemos observado que se realiza cada 11 años. A más, cuando el Sol tiene esta producción de energía, también acumula en la parte más exterior del Sol grandes cantidades de partículas cargadas eléctricamente. De manera que estas partículas cargadas eléctricamente, cuando se desprenden, forman las famosas eyecciones de masa coronal, que más que temperatura, lo que transportan son carga eléctrica. Y esta carga eléctrica, cuando llega a la Tierra, queda absorbida o queda reflejada hacia el exterior por nuestro escudo, que es el campo magnético. Aunque es cierto que una parte de esas partículas se pueden colar por los polos norte y sur de la Tierra, donde el campo magnético es más pequeño, y se forman las conocidas auroras boreales. Así pues, es importante tener en cuenta esto. El Sol ahora nos envía un poco más de energía, sí. ¿Es la responsable del cambio climático? No, porque en el año 2009 también tuvimos un ciclo solar intenso, y estas temperaturas que ahora tenemos, pues no las tuvimos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el cambio climático lo estamos causando nosotros, la especie humana. La opinión del astrónomo Joan Pujol. Nos quedan 3 minutitos de programa. ¿Queréis añadir algo más a lo que ha dicho Joan, o algún dato que tengáis? O incluso podríamos añadir, si me permitís, de que hay algún gobierno que está sembrando de nubes y está rociando de extrañas sustancias como yoduro de plata, cloruro de sodio o hielo seco en los últimos años, y se ha consolidado como nuevos materiales de siembra basados en la nanotecnología. Porque cuántas veces hemos oído, y los que estamos en contacto muchos con el campo, que el tiempo anuncia que va a llover, oiga, y aparece como unas avionetas, algo sucede y no llueve. Y hemos visto, pues bueno, que esto repercute en todo, Luis. No, repercute en todo, sobre todo, fijaros que repercute en la economía, fijaros cómo están ahora en la cesta de la compra. Hablo solo de esto, cómo está la cesta de la compra, porque claro, si hay menos frutas, ahora por ejemplo están diciendo el aceite de oliva, que España es el primer productor, que casi no va a haber, porque el año pasado ya fue escasa la producción, este año les va a pasar lo mismo, pero es que además si vamos a los frutales, casi no hay fruta, la fruta ha aumentado, dicen que un 34%, pero tú vas a comprar y te estás gastando el doble de hace un año. Esto es así, es un desfase. Lo malo es que el pagés, el campesino, está percibiendo lo mismo con unos costos más altos. Una cosa, rápido. Sí. ¿No notáis también algo extraño? Que se queman los bosques y no se reforestan. Los campesinos, los ganaderos, están yendo a la ruina y parece que no reaccionan. Oiga, aquí está pasando algo, Rosa. Esto no es normal. No, yo creo que
exceso de flúor en el agua, porque vamos, somos hoy en día la sociedad sumisa totalmente. Es que hagan lo que nos hagan, estamos como una balsa de aceite, o sea, imparciales totalmente, es que no nos alteramos por nada. Sí, a lo mejor por el fútbol, porque alguien le dé un beso a no sé quién, o por cosas sin importancia después de todo, porque las cosas importantes parece que no nos importan. Se ha creado una cultura ya 20, 30 años hacia atrás en la cual se está acostumbrando a la juventud, y cuando digo juventud 40 hacia abajo, a que se lo den todo hecho y les hagan y les solucionen. No somos creativos, no somos solucionadores, no proyectamos y no exigimos, sino que somos seguidores. Esa es la sociedad que se ha creado a nivel mundial, y ese es el gran problema. Mirad que hay manifestaciones ciudadanas de todo y para todo. Jamás he visto una que pidan que se dé oxígeno a sus pulmones y a sus células. Es decir, que se reforesten los bosques, los montes quemados. Si no, España, Europa y quizás todo el planeta va a quedar como los monegros, que se quedaron pelados porque de allí salió toda la madera para hacer la Armada Invencible y no se reforestó. Nos tenemos que ir. Luis, muchísimas gracias. A ti, Ferran, y a nuestros oyentes. ¿Querías dar un flash final que te he visto así? Sí, que cuando has dicho monegros me ha venido que ya de estudiante había un proyecto, y hablo en tiempos de los 60, 70, había un proyecto para repoblar los monegros, precisamente, para que no avanzase el desierto. No se volvió a hablar nunca más. ¿Por qué? Ahí dejo la pregunta. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué? Rosa, como siempre, un flash, un apunte final. Pues sí, mira, quiero que también pensemos por qué a Europa se le acribilla y se le va a acribillar con impuestos a la contaminación y, sin embargo, países como Japón pueden verter aguas contaminadas en el Océano Pacífico y aquí no pasa nada. Qué siniestro plan, quizás lleva a alguien con la historia del cambio climático. Lo que está claro que hicimos un programa, ¿os acordáis? De ciudades de poca movilidad, de 15 minutos, y esto quizás tiene algún sentido o no. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones, amigos y amigas. Muchísimas gracias por seguirnos.